Hola y bienvenido nuevamente a Archivo Criminastre. Hoy tenemos un expediente que la nota roja mexicana nunca pudo cerrar del todo. Un caso donde la ficción y la realidad se mezclaron de una forma tan retorcida que ni su propio asesino pudo distinguir dónde terminaba su novela y dónde empezaba su crimen. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar te va a quitar el sueño. Esta historia es una historia real de José Luis Calva Cepeda, el hombre al que los medios bautizaron como el caníbal de Guerrero. El amor y las mentes retorcidas suelen camuflarse entre el caos urbano. En octubre del 2007, una llamada telefónica destapó una de las pesadillas más macabras de la nota roja mexicana moderna. En la colonia Guerrero, un barrio de vecindades viejas, cables cruzados sobre las calles y luz amarillenta de mercurio que apenas alcanza a iluminar las banquetas, ahí, en un edificio gris, en la calle Mosqueda, vivía un hombre que se hacía llamar el poeta. José Luis se presentaba al mundo como un dramaturgo, un escritor incomprendido, de esos que hablan literatura mientras te miran fijamente a los ojos. Y frente a él, cautivada por esa fachada intelectual atormentado, estaba Alejandra Galeana, 32 años, madre soltera, una mujer que solo buscaba amor y que terminó atrapada en una relación cada vez más oscura. Quienes los conocían hablaban de escenas de celos, de gritos que se filtraban por las paredes, de un hombre que podía pasar en cuestión de minutos de recitar versos de amor a estallar en una furia que asustaba a los vecinos. Y entonces, sin explicación, Alejandra desapareció. No hubo despedida, no hubo aviso, simplemente un día dejó de contestar, dejó de aparecer, y el silencio que la rodeaba empezó a doler más que cualquier grito. Su familia no se quedó con los brazos cruzados. Presionaron, insistieron, exigieron respuestas ante el comportamiento de Calva, que cada vez sonaba más evasivo, más errático, hasta que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. El 8 de octubre del 2007, bajo un cielo cargado de humedad gris que solo tiene la capital, por esas fechas, agentes de la policía ministerial subieron por las escaleras metálicas de aquel edificio. Sus pasos resonaban contra el concreto. Iban a tocar la puerta del apartamento 17. Lo que no sabían es que estaban a punto de abrir las puertas del mismísimo infierno. La puerta se abrió con un rechinido metálico y antes de ver nada, los oficiales olieron. Era un hedor denso, nauseabundo, un olor que se metió en la ropa y que, según contarían después, ninguno de ellos volvería a olvidar en toda su carrera. Este tipo de olor que el cuerpo humano reconoce como una advertencia primitiva que algo aquí andaba mal. Sobre la estufa, todavía encendida, un sartén viejo chisporroteaba aceite. Dentro, un pedazo de carne que se cocía lentamente, como si en cualquier momento alguien fuera a sentarse a comer. Uno de los peritos se acercó al refrigerador, lo abrió y al abrirlo, lo que estaba ahí era Alejandra, o lo que quedaba de ella, sus restos desmembrados, guardados cuidadosamente en bolsas como si fueran provisiones para una larga temporada de invierno. El departamento se enteró y se convirtió en una escena que ningún manual de criminología prepara para enfrentar. Pero lo más perturbador todavía estaba por llegar. Tirado en el piso y entre papeles amarillentos y desordenados, un perito encontró un manuscrito, páginas y páginas escritas a mano con una letra apretada y nerviosa y una portada en tinta roja con el título Instintos caníbales, una novela de terror inconclusa, escrita por el propio José Luis, mucho antes de que la policía tocara, como si de alguna forma perversa hubiera estado ensayando en el papel lo que después llevaría a la vida real, como si la ficción hubiera sido apenas el primer borrador de una pesadilla que terminaría escribiendo con carne y hueso. Los periódicos y la televisión no tardaron ni 24 horas en darle un nombre a ese horror, el caníbal de Guerrero. Pero José Luis no pensaba entregarse tan fácil. Al verse acorralado dentro de su propia vivienda, con los agentes cerrándole cada salida, tomó una decisión desesperada. Corrió hacia el balcón y del segundo piso saltó. Cayó sobre el asfalto mojado de la avenida Mosqueda y justo en medio del tráfico nocturno, y antes de que pudiera levantarse, un automóvil que circulaba por la zona lo golpeó de lleno. Aún así, sobrevivió al impacto. Fue trasladado con estricta custodia policial
Las cámaras de los noticieros no tardaron en captarlo en una camilla de hospital, sonriendo de una forma desafiante, casi teatral, a los reporteros que gritaban preguntas desde todos lados. Durante sus declaraciones, José Luis admitió haber cometido el feminicidio, motivado por los celos y una ira que, según él relató, no pudo controlar. Pero hubo algo que jamás aceptó, y es que hasta en el último momento negó tangentemente haber consumido los restos humanos de su pareja. Insistía una y otra vez que los medios habían inventado la faceta caníbal simplemente para vender más. Todo era un mito mediático construido sobre su manuscrito. Mentía para proteger lo poco que le quedaba de humanidad. ¿O los hechos realmente fueron menos monstruosos de lo que se contó? Esa es una pregunta que hasta hoy sigue sin respuesta. El presunto asesino, ahora señalado como un intelectual perturbado, fue ingresado oficialmente al reclusorio oriente de la Ciudad de México, y mientras permanecía ahí, tras los muros grises, la fiscalía comenzó a desenterrar algo todavía más inquietante: posibles conexiones con otros dos crímenes similares, casos que hasta el momento nadie había relacionado entre sí. Parecía que el expediente apenas comenzaba a abrirse, pero su juicio nunca llegó a una conclusión, ya que el 11 de diciembre del 2007, apenas con 2 meses de captura, José Luis fue hallado sin vida dentro de su celda, colgado con un cinturón. Se llevó con él a la tumba los verdaderos secretos de sus instintos. Ninguna sentencia, ninguna confesión completa, solo silencio. Y así, y de golpe, se cerró uno de los casos más perturbadores que ha vivido la Ciudad de México en las últimas décadas. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cuánta verdad había en el manuscrito y cuánta ficción se había filtrado a la realidad de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de Guerrero. Y con esto damos fin a esta historia. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y nos vemos pronto para el próximo expediente.